2, 3 y 4 de diciembre llega el evento más esperado en Putumayo. 500 grados de puro fuego santo y poder para hacer enfermedades desaparecer. El super hiper mega campamento. 500 grados, puro fuego santo y poder. Ya comienza a acontecer Una fiesta pentecostal nunca antes vista. La pura presencia del cielo estará en el Coliseo Municipal de Orito. Diciembre 2, 3 y 4. Hermosa bendición poder tener a nuestro hermano también a la voz. Él es bienvenido a Colombia, bienvenido a Putumayo, bienvenido a Orito. Y Él nos trae la palabra en esta noche. Y que Dios nos siga bendiciendo de una manera extraordinaria. Bueno, gloria a Dios. Es bueno, es el Señor. Voy a leer un versículo de la palabra de Dios. Ahora sí. Génesis capítulo 48. Versículo 4. Génesis capítulo 48. Versículo 4. Y me dijo: he aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Ponga su Biblia en su silla, por favor. Y le voy a pedir que levante sus manos conmigo al Señor y dígale: Señor, háblame. Háblame, Señor. Úsame. Dame las palabras esta noche para transmitir el mensaje que tú quieres que oigamos. De lo nuevo, Señor. Usa mi vida en el nombre de Jesús. Amén. Venga la hora de sentarse. Y vamos a llamar a este mensaje: debemos crecer. Si el Señor nos presta la vida y sigue este campamento, yo quiero lanzarle retos, desafíos. Hay un escritor que escribió un libro que se llama Si funciona, déjalo. Retándonos a innovar, a crecer, a desarrollarnos. Uno tiende a repetir lo que le ha funcionado, y ese es el error para estancarse. Debemos crecer. Dígale al que está a su lado: debemos crecer. Y dígale: ahora no caminen ni hables porque van a predicar. Dígale. Y aquel que va caminando, dígale: stop. Párate porque van a predicar. Dígale. Dígale: párate, no camines. Dígale: ya te cogió la predicación ahí, quédate ahí.
no ustedes me van a distraer a mí. Y mis criaturitas, ya dejen de recoger eso. Lo recogen mañana. Váyanse. Voy a esperar que se ubiquen y cuando se ubiquen empiezo a predicar. Bien, ya están todos quieticos. Escúchame unos minutos, no va a demorar. Hay otro mensaje después. Debemos crecer. En una ocasión, una madre llevó a su hijo al doctor porque estaba enfermo. Y mientras la madre esperaba en la sala por su turno, el niño se mojó los pantalones. La madre lo estrujó un poco y buscó en la maleta y no encontró un pantalón de repuesto. Se le había olvidado. Y entonces la llamaron donde el doctor. Y cuando ella entró, lo primero que le dijo al médico fue: excúseme, doctor, que mi niño está mojado, excúseme, perdone, que es que se mojó el pantaloncito. El doctor se quedó mirándola y le respondió: tranquila, señora, que un accidente a los 3 años es normal. Ya su hijo va a crecer. En otras palabras, no lo traje tanto. Es normal que a esa edad a un niño le pase eso. Dice la Biblia que Jacob iba a morir. Y su hijo José fue a visitar a su padre, porque su padre estaba ya enfermo. Y le dicen a Jacob: ahí viene tu hijo José. Y dice la Biblia que Jacob, cuando oyó que venía su hijo, hizo el esfuerzo y se incorporó para recibirlo, porque aunque era su hijo, no dejaba de ser el segundo hombre más poderoso de la tierra en aquel entonces. Y Jacob le cuenta a su hijo todo lo que Dios había hecho con él, y le dice las promesas que Dios le había hecho a él. Le dice: Dios me dijo, te haré crecer, te multiplicaré, te pondré por estirpe y te daré la tierra, esa tierra por heredad. Crecer y multiplicarse en este texto parecen sinónimos. Crecer y multiplicarse, pero crecer y multiplicarse puede ser también diferente. Crecer o el crecimiento es el desarrollo, la madurez. Y la multiplicación es reproducirnos. Te haré crecer y te multiplicaré. Y si tomamos la expresión crecer como madurez, como desarrollo, nosotros pudiéramos preguntarnos en qué cosas debemos crecer. Yo pudiera decirle muchas, pero solo voy a hablar de una. Debemos crecer en el conocimiento de
Y hay hermanos en las congregaciones que con los años ya han tenido excelentes maestros como pastores y ellos saben bastante doctrina. La doctrina de la unicidad, la doctrina de la resurrección de los muertos, el juicio eterno. Ellos pueden explicarte escatología bíblica, neumatología y te pueden hablar de una cantidad de doctrinas bíblicas. Pero no es de ese crecimiento que yo quiero hablar. Podemos aprender muchos versículos. Y yo he conocido hermanos que recitan versículos, pero viven como impíos. No es del conocimiento de historias bíblicas, que es el conocimiento que más tenemos del Antiguo Testamento. Nosotros conocemos muy poco la teología del Antiguo Testamento, conocemos su historia. Pero si ustedes supieran conocer la teología del Antiguo Testamento, oh, qué rico sería. ¿Cuál era la concepción de Dios que había en el Antiguo Testamento? Así que no le voy a hablar de conocimiento intelectualmente hablando. No quiere decir que no debemos aprender doctrina, versículos y la historia bíblica. Debemos aprenderla. Pero ese conocimiento no modifica mi conducta. Ese conocimiento no necesariamente modifica mi conducta. No afecta mi proceder, porque es un conocimiento intelectual de Dios, el que tiene el teólogo. A mí no me gusta la palabra teología casi. Yo le he explicado a los hermanos por qué no me gusta. De todo tratado de Dios es teología, pero hay un teólogo le habla a ustedes de todas las religiones del mundo y es un impío. No es de ese conocimiento al que yo me voy a referir, porque hay otros conocimientos, además del intelectual. Hay un conocimiento que viene por la experiencia. Si usted preguntara a un filósofo, ¿de dónde viene el conocimiento? Posiblemente uno diría de la razón, otros dirían de la práctica y otro diría de los dos. Pero hay un conocimiento de Dios que es producto de la experiencia. Es el caso del arquitecto y el albañil. El arquitecto conoce los procesos que sufre una mezcla cuando se le aplica al 3x1. Él conoce el proceso, él lo estudió. El albañil no sabe nada de números, pero él sabe que si esa mezcla se deja más del tiempo adecuado, ya no sirve. ¿Cómo lo aprendió? Por la práctica. Lo aprendió por la vivencia diaria. Él todos los días se está mezclando y él sabe que esa mezcla tiene una vida útil después que ya se moja. El arquitecto, el ingeniero, él sabe por qué. Él lo puede explicar matemáticamente hablando y puede explicar qué es lo que pasa. El albañil no, pero el albañil sí sabe lo que pasa con eso. Yo le voy a poner a decir un ejemplo que le di. Al Congreso de los Estados Unidos invitaron a unos pastores y estaban los pastores ahí y cada uno de los pastores pasaba a decirle algo a los congresistas. A diferencia de nosotros aquí, los congresistas y la gente de Colombia, la mayoría de una iglesia cristiana, no católica. Aquí la mayoría son católicos, pero allá no. Así que los invitaban y los pastores pasaban a orar y a decir profecías de esa gran nación. Vamos a conquistar el mundo
y pasaban a hablar y los congresistas aplaudían. La mejor nación, más poderosa del mundo y todo eso. Y pasó un joven, un pastor joven, y abrió el Salmo 23 y lo empezó a explicar en una forma hermenéutica excelente, y luego hizo una exégesis apropiada aplicándose a Estados Unidos, que Jehová era el pastor de esa gran nación. Y todos los congresistas se colocaron en pie y aplaudieron. Nuestro pastor es Jehová y todo eso. El último que quedó fue un pastor anciano, y ese anciano se paró y se vino al púlpito y abrió la Biblia en el mismo Salmo 23, y lo único que hizo fue leer: Jehová es mi pastor. Y mientras lo leía, los congresistas empezaron a llorar y a llorar y a gemir y a llorar. Y luego que lo terminó de leer, fue y se sentó y quedó el auditorio no solo en lloro y en un gemido. Cuando terminaron, un congresista se acercó y le preguntó al pastor joven: ¿cuál fue la diferencia entre usted y ese anciano? Usted explicó el salmo tan bonito y él no explicó nada, solo lo leyó. ¿Cuál fue la diferencia? El joven le dijo: es que yo hablé del Dios del Salmo, pero él conoce al Señor del Salmo. Le voy a hacer una pregunta y estoy seguro que usted va a vacilar para contestarme. Va a empezar a tejer, a construir un concepto, una opinión. Usted va a pensar: ¿qué quiere decir usted? Cuando yo a veces le digo a los jóvenes en la iglesia para ponerlos a pensar, me dicen algo y le digo: dímelo con tus palabras, ¿qué es lo que me quiere decir? El pastor es ok. ¿Qué quiere decir usted cuando dice que conoce a Dios? Piense. Oh, es que yo conozco a Dios. ¿Qué quiere? Dígamelo de otra manera. Use otras palabras, sus propias palabras. ¿Qué quiere decir usted cuando usted dice que conoce a Dios? ¿Qué? Pues pastor, lo que quiero decir es que lo conozco porque él me salvó. Pero ¿qué quiere decir? ¿Cierto que es difícil explicar? ¿O no? Claro. Trate de construir una respuesta y yo lo voy a llamar acá. Yo me averiguo el nombre de usted y lo voy a llamar. A ver. Construya una respuesta concreta y corta. ¿Qué quiere decir usted cuando dice que conoce a Dios? Una respuesta corta y concreta. Y yo lo conozco con su nombre y apellido. Mejor que la vaya elaborando, porque lo voy a llamar a la 1, a las 2. No, yo lo voy a llamar mejor, porque sé que no has podido construir una respuesta. Ese conocimiento algunos lo llaman empírico, el conocimiento que viene de la experiencia, de las vivencias. Algunos lo llaman empírico, el conocimiento que viene por experimentar las cosas más que por aprenderlas intelectualmente. Es algo que se aprende por la práctica, por el diario vivir. Ese conocimiento de Dios sí modifica la conducta de alguien. El conocimiento que viene por la práctica, por la vida con Dios. Yo sé que todo lo que el hombre siembra eso cosecha, porque lo he vivido. Yo sé
que como yo actúo con usted, será la cosa conmigo, porque lo he vivido. Así que yo a nadie le procuro hacer daño. No solo porque la Biblia en Gálatas Pablo habla de la ley de la siembra y la cosecha. No solo por eso, lo he visto tantas veces y lo he experimentado. Vea, hay un pastor que cuando era líder aquí en Colombia atropelló a muchos pastores. Y cuando tuvo un problema, llegó a los Estados Unidos y allá había un pastor de los que había atropellado 30 años atrás. Era un hombre muy bien vestido, era reverendo. A mí esa palabra reverendo tampoco me gusta. Ni apóstol, ni profeta. ¿Qué va? A mí me dicen, defínase. La palabra más grande para un pastor es siervo. Y la gente no lo entiende. Y este hombre era un reverendo, respetado, pero tuvo su problema. Llegó a Estados Unidos. Yo cuando lo vi, como yo lo conocía, es tan tremendo llegar donde nadie lo conoce. Usted puede tener todos los títulos, allá usted no es nadie. Pero como yo lo conocía, yo le di sus honores, pero nadie más se lo dio. ¿Y quién es ese señor? ¿Sabe una cosa? Un pastor también que lo conocía desde Colombia le dijo, yo te voy a ayudar para que resuelvas tu situación migratoria. Yo te voy a ayudar, porque es que vivir en ese país sin papeles es humillante. Sin poderse movilizar con libertad, sin poder ir a las autoridades, porque no tengo documentos de eso, eso es humillante. Pero él lo hizo en silencio, no le dijo a nadie. Estoy hablando de muchos años atrás. La iglesia nuestra todavía no estaba en los Estados Unidos. Juan Eliseo todavía estaba aquí en Colombia. Era otra iglesia del nombre allá, americana. Y este pastor dijo, yo te voy a ayudar. Y le mandó los papeles de él a la inmigración. Necesito a este reverendo para que me ayude en mi iglesia. Inmigración se refiere siempre al boss de la compañía. El principal, el jefe de la compañía está registrado allá porque los estatutos están en el gobierno. Así que buscaron su nombre y le mandaron una carta. Reverendo, nos han pedido que le demos residencia a tal pastor. ¿Usted acepta? Y este jefe, este boss, cogió la carta y se la llevó a su compañero de junta. Y entre los miembros de la junta estaba a quien él había atropellado 30 años atrás. Y cuando vio a ese hombre, le dijo, este individuo me hizo la vida imposible a mí en Colombia. Por eso me vine para acá. ¿Qué le vamos a dar papeles? Y cuando el principal de vos, yo llegué a su oficina y me contó, le dije, hágame un favor. ¿Qué le quita a usted confirmar la carta y decir que le den los papeles? Me dijo, Daniel, es tarde. Ya la mandé la carta que no lo queremos aquí como pastor. Allá está hace muchos años sin papeles y humillado, viviendo en una casa móvil. Así que yo sé que lo que uno siembra es cosecha. El conocimiento de Dios que modifica la conducta es el conocimiento que se adquiere por la experiencia, por el vivir con Dios. Y yo le digo a los pastores más jóvenes, en el ministerio no hay atajo, el ministerio hay que vivirlo año a año. Aquí no es que tengo 5 años de ministerio y ya, no señor, haga carrera. Porque estas experiencias le sirven a uno. Hermano, cuando uno se ve en una congregación que los ingresos no son tan buenos y los zapatos de su esposa, zapatos, ¿y qué hago? Y la señora le dice, amor, me faltan zapatos. ¿Será que voy donde el supervisor? ¿Será que le digo algo? Permítame. Le voy a decir mi experiencia, compañeros. Nunca he recibido ayuda y nunca le he aceptado.
cuando me la han dado la he rechazado. ¿Saben por qué? Porque siempre he querido ver a Dios si Él me llamó. Hermanos, y ver a Dios. Yo le contaba una experiencia a unos hermanos, que yo voy en mi carro y llego a mi casa. Cuando me bajo suena mi teléfono y yo lo levanto. ¡Aló! Hermano, lo estaba buscando hace 6 meses. Oh sí, hermana, gracias porque me llamó. Me dijo, no, usted fue que me llamó a mí. O sea, mi teléfono le timbró a ella y el de ella me timbró a mí. Entonces yo dije, esto viene de Dios, porque yo no la llamé, yo no tenía su teléfono, ni ella tenía el mío. El cielo hizo la conexión. Le dije, hermana, Dios nos conectó para que nos saludáramos. Tanto tiempo, hermana, sin verte. Oh, hermana, ¿cómo estás? Bien. Oh, está todo bien y todo eso. Pero ven, te digo, para que te ando buscando. Es que Dios me ha bendecido y tengo una ofrendita que te quiero mandar. Y yo, ay, Señor, llegó la solución. Y me dice, ¿cuál es tu dirección? Te vamos a mandar un chequecito. ¿Cuál es el edad? Yo dije, bueno, aquí hay $500, ayuda. Cuando llegó el chequecito, era de $4,000. Esa fue la ofrendita para que solucionara todo lo que tenía que solucionar. Así que yo sé que Dios provee por experiencia propia. Voy a una asamblea en la ciudad de Houston, iba con el tesorero y con todo, y bajamos. Cuando terminó una sesión, me van a buscar unos hermanos que yo conocí en esa ciudad. Te invitamos a comer, a ti te gusta el salmón en champiñones. Conocemos un restaurante excelente, vamos a comer salmón. El esposo era inconverso y estábamos ahí en el restaurante comiendo, cuando me pone en mi bolsillo un sobre. Y claro, yo con esa vergüenza yo dejé ese sobre ahí. Uy, qué pena el esposo y tengo el inconverso. ¿Y qué va a decir que los pastores somos unos vividores? Yo sentí una vergüenza. Y el esposo dice, hombre, y me dice, pastor, quiero que cuides ese sobre. No te preocupes que no se va a caer. Pero aquí yo estaba que se me caía la cara de vergüenza. Cuando llegué al hotel y lo vi, eran 10 billetes de $100. Mire, con eso hice lo que necesitaba hacer. Así que yo sé que Dios provee cuando tenemos necesidad, porque lo he vivido. Más allá de la cosa intelectual, de perder el versículo, está la vivencia, está la experiencia. Y es esa la clase de conocimiento que modifica la conducta. Es lo que se aprende experimentando. Las experiencias con Dios nos dan conocimiento del Señor que cambia nuestra vida. Hay que experimentar a Dios, hay que vivir el poder de Dios, hay que vivir la gracia de Dios, hay que vivir el amor de Dios. Hay que vivirlo. Para ver la mano del Señor y aprender algo de Él, tiene que presentarse lo contrario a lo que Dios dice que va a pasar. Por ejemplo, Dios nos permite pasar por caminos que no queremos pasar. Si usted me pregunta, ¿en dónde me gustaría vivir? A mí me gustaría vivir en una casa grande, con una zona con sillas para descansar con mi familia, que tuviera unos speakers pequeños incrustados alrededor, donde ponga música y un televisor grande para cuando quiera ver noticias o una película con mi familia. Y tengo una casa aquí que quisiera vivir. Si usted me pregunta qué carro me gustaría tener un buen carro. Si usted me pregunta qué ropa me gustaría tener, la mejor.
lo mejor. Pero a veces Dios nos permite vivir en una casa pequeña, andar en un carro. ¿Saben mi primer carro de los Estados Unidos cómo era? Yo le puse potencia, porque cuando lo subía al freeway y le ponía 60 millas, hasta la pintura le temblaba. Y yo decía, ay, Señor, que no se vaya a desbaratar esto, que venga. Ahí va potencia. Dios quería que aprendiera a depender de Él. Así que Dios te va a permitir pasar por cosas para que tú lo conozcas a Él. Un recinto donde solo estás tú y Dios. Pero nosotros somos unos prófugos del dolor. Nos hemos inventado el Tylenol, el acetaminofén, el ibuprofeno, la aspirina, y le corremos al dolor. Los padres son el banco de emergencia. Papá, necesito plata. Mamá, necesito plata. Pero a veces Dios nos lleva al otro lado del mundo, donde no está papá ni mamá, donde no están los hermanos. Hombre, necesito 300,000 pesos, tengo un problema, ya no hay familia. Entonces, yo le he dicho a mi familia, ustedes conocen solo el 10% de lo que hemos vivido con mi esposa, porque nos hicimos una promesa delante de Dios. A nadie le vamos a decir lo que hemos vivido. Y si Dios no me lleva allá, yo no sabría hoy las cosas que sé por experiencia propia. Porque ahí están mis hermanos, porque ahí están amigos. Pero cuando usted esté en un país donde solo tiene a Dios, si usted algún día está pensando ir por allá, le voy a dar una idea. No vaya con la idea de molestar a nadie, que a la gente no le gusta que lo moleste. Y más cuando usted tiene 2 niños y una esposa y usted es el padre. Usted no puede ir a nadie a decirle, mire, llévenos. No, Señor, yo tengo que tener un carro. No puede ir a decir a nadie, vea, pero no, yo tengo que pagar mi techo. Ay, hermano, ¿por qué no lo dijo? No, hermanos, gracias. No quiero causarles molestias, porque yo sé cómo es la gente. Además, todos nosotros colombianos, hay regiones donde usted encuentra colombianos y no puros centroamericanos y gente de otros países. ¿Y qué voy a hacer si el Dios que está aquí está allá? ¿Y cómo voy a actuar si Dios fue conmigo? Voy a seguir creyendo que Él no me va a dejar. Mire, en ese lugar donde estamos, yo le contaba un poquito. 3 familias, los de la junta o el consistorio no querían, porque decían, hermano Daniel, usted es un hombre de experiencia, ¿cómo lo vamos a ir a que comience? Ella le dije, no, esa iglesia que me están ofreciendo, mi esposa es en ese lugar, ella se muere. Déjenme en un lugar, solo hay un lugar para empezar, y son unas cuantas, 2 o 3 familias. Le dije, no importa. Y llegué a una congregación y el pastor de esos creyentes me lo llamó, hermano fulano, venga, quita el hermano Daniel, su pastor, Dios le bendiga, oremos por ellos, fuera de aquí. Y me dice, te vamos a dar tal ayuda para que pagues la renta de tu apartamento. Y después de un año, ya no éramos 12, éramos como 20. Entonces le dije al tesorero, y él lloraba porque me pasaba un sobre con los diezmos de Dios del domingo y me decía, ay, pastor, use todas las ofrendas de usted. ¿Cómo vive usted con su familia con eso? Y yo me quedaba firme mirando y le decía, gracias por tus sentimientos hacia nosotros, pero el que nos trajo aquí es Dios y Él nos va a proveer todo.
siento una carga por usted y su familia. ¿Cómo están haciendo ustedes? Mire, yo le quiero regalar esta ofrenda. Le dije que no sea un diezmo porque yo lo robo. Sus diezmos son para este. No, es una ofrenda. Otro hermano me llamó: hermano Daniel, encuéntrese conmigo en tal lugar. Me dice: ¿para qué? No, encuéntrese conmigo. Y cuando yo parqueo mi carro, el parque de él, y me dice: hermano, hice un negocio y le dije a Dios que si le salía la ganancia, la mitad se le iba a regalar a usted. Y estoy llorando. Y llega un hermano y me dice, de otro lugar, me dice: hermano Daniel, Dios me puso que le dé esto y me lo pone en la mano. Y yo lo meto al bolsillo, no lo miro. Cuando termine el culto y salgo, eran varios billetes de $100. Digo: ahí está Dios proveyendo. Y al año le dije, saqué una carta y le dije al tesorero: gracias por la ayuda, no necesito más ayuda. Me dice: ¿verdad que la economía ha mejorado tanto? Le dije: no, estoy empezando a ver a Dios y quiero dejar de depender del fondo para depender del cielo. El tesorero de la congregación me dijo: ¿usted está loco, hermano Daniel? Le dije: te voy a enseñar que el Dios a quien servimos es real y no va a faltar nada. Me dijo: mi pastor, me apego a su fe. Y te voy a decir algo: Dios me enseñó que estaba conmigo. Empezó a bendecir, a proveer. Hoy ya una congregación mucho más grande y todo. Y te voy a decir una cosa: nunca me ha faltado nada, ni a mí, ni a mis hijos, ni a mi esposa. Eso es vivir a Dios, experimentar a Dios. Por eso cuando la cosa se pone difícil, yo sé que Dios de algún lado va a traer el socorro. Cuando alguien, un pastor me visita, tenemos una ley que se le ha enseñado a los diáconos. Vamos a pedir una ofrenda para este pastor, la ofrenda. Y si son $2,000, se los vamos a dar completos, porque él de pronto estaba orando y Dios le dio esa bendición. Yo no se la voy a robar. Pastor, mire, la ofrenda fue $1,000. ¿Qué hacemos, pastor? Le damos 300 más. Me quedé mirando fijo al nuevo de los diáconos. Le dije: pues si no le hemos dicho, lo voy a decir otra vez. Nosotros aquí no hacemos eso. Hágame el favor, lleve eso a la secretaria, que ella sabe qué hacer. Hay unas tarjetitas bien hermosas que de gratitud, y ahí le puso el dinero. Y lléveselo a ese siervo, que quién sabe qué necesidad tiene, y somos nosotros el medio que Dios está usando para bendecirlo. Así que cuando estés enfermo, es la oportunidad para ver a Dios que sana. Amén. Cuando hay una necesidad, es la oportunidad para ver a Dios que provee. Cuando estés sin fuerzas, es la oportunidad para ver a Jehová mi fortaleza. Cuando te sientas solo, es la mejor oportunidad para conocer al amigo que es más íntimo que un hermano. Conocer a Dios por la vida, por la vivencia. Alguien se miró el bolsillo y dijo: Señor, yo no sé cómo multiplicarse esto, porque mañana tengo que pagar la renta, pero es que lo has hecho tantas veces. Yo no sé cómo lo vas a hacer,
Lo único que sé es que tú lo vas a hacer. Y la esposa le dice, pero usted sin trabajo y culto tras culto, váyase a buscar trabajo. Es que no se da cuenta usted que sus hijos están sin ropa. Y usted culto tras culto. En la iglesia no le recomienda usted. Váyase a buscar trabajo, culto el martes, el jueves, sábado, domingo, a buscar trabajo. Y el esposo callado, y esa señora atropello. Y un sábado o un domingo dice el hermano, no voy para el culto. Dice la esposa, ¿qué culto? Yo ni ánimo ir para el culto tengo con esta situación. Él no se fue al culto. Él era constructor. Y cuando termina el culto dice el pastor, hermano fulano, ¿está aquí? Oh, sí, hermano, aquí estoy. Hermano, venga. Ve, aquí le presento al hermano tal que viene de tal ciudad, de tal iglesia. Él es el usted es constructor y tiene 20 casas para que usted se las haga. Ah, bueno, hermano. Ya no, usted, bueno, hermano, quiero que usted me haga estas 20 casas. Mire, vamos a hacer esto. Y lo espero el lunes para que comencemos ya a organizar todo. Y le voy a entregar el trabajo a usted. Llegó a la casa y está la señora enojada. ¿Qué? ¿Te dieron en el culto comida o qué? ¿Y qué vamos a hacer? Entonces el hermano se sonríe. ¡Ay, te vas a burlar de mí! Y el hermano se sonríe. Le dice, no te he dicho que el Dios nuestro es Dios eternamente y para siempre. Un hombre estaba diciendo que me fuera a pedir trabajo a esa casita que están haciendo ahí, y yo fui y no me dieron trabajo. Pero te voy a contar, si no hubiera ido al culto hoy, me hubiera perdido lo que Dios tenía para mí. Amor, no tengo para ayudar a hacer esa casa. Voy a hacer 20 casas. ¿Usted cree que esa mujer, que era una cristiana, pero como el predicador hermano pasó por una crisis, usted cree que olvidó eso otra vez? Nunca lo olvidó. Conocer a Dios por la vivencia. Esos versículos son verdad. Escuchen ustedes, ya voy a terminar, porque viene otro predicador. Si Dios me da la vida, mañana le voy a desafiar en 3 mensajes. Ojalá Dios me devuelva la garganta. Pero escúchenme. Todo lo que el predicador habla es porque quiero que en su interior haya una explosión de fe. Amén. Y de seguridad que Dios es real. Extienda su mano y tóquenlo. Y yo voy a pedir que ponga la mano sobre ese familiar suyo que usted trajo, que está enfermo, hermano suyo. Si usted es bautizado y lleno del Espíritu Santo. Y le voy a decir algo, diga una palabra de fe esta noche sobre esa persona. Aleluya. Cuando usted salga de aquí para la casa, allá va a oír lo que Dios hizo mientras usted estaba aquí adorando.
Dios te va a sanar. Dios te va a bendecir. Tus hijos no se van a acostar con hambre, ni tu esposa tampoco, porque Dios nuestro es eternamente para siempre, y Él nos guiará aún más allá de la muerte. A mí me tocó enseñarle a mi esposa a vivir en el misterio. Me tocó, y yo creo que usted tiene que hacer lo mismo por sus hijos. Voy a pedirle